Bienvenidos nuevamente a esta versión de Voces Subversivas en el especial de novelas ecuatorianas clásicas, que está siendo bastante interesante, ¿no? Este especial. Y de hecho no se hizo para conmemorar nada, solo que son novelas que a mí me marcaron bastante y quise compartirlas con la gente que me ve, ¿no? Creo que son importantes de por lo menos leer, escuchar más bien un poco de estas historias. En el día de hoy tenemos la novela de Cumandá de Juan León Mera. Creo que este es uno de los grandes clásicos también de la literatura ecuatoriana. Y pues sin más rodeos, empecemos, ¿no? Al este de los Andes, en los declives de la cordillera oriental, se extiende la vasta llanura amazónica, un mar de vegetación prodigiosa bajo la azul inmensa del cielo. El río Pastaza es uno de los reyes del sistema fluvial de las zonas orientales en sus alrededores. A finales del siglo XVII vivía todavía muchas tribus de carácter soberbio, dominante y vengativo. Una brutal guerra se enfrentaba entre las tribus de los ñogros, zamoras y moronas. El jefe de los moronas, Mayaraiga, quiso el apoyo de Yaguarmaqui, jefe de la gran tribu de los Paloras, pero este decidió permanecer neutral. Yaguarmaqui era un guerrero poderoso y temido por muchos, superior a todos por su vista, su olfato, su ferocidad y su habilidad para la guerra y su inteligencia. Es del mejor alejarnos de esta guerra. Por decisión de Yaguarmaqui, los Paloras bajaron por el río hacia una nueva zona. Tras 15 días de viaje, se establecieron en un nuevo lugar de la selva. Tras su llegada, el poderoso Yaguarmaqui recibió muestras de adhesión de las tribus de la zona. Recibe esto como señal de amistad. Yaguarmaqui te lo agradece. El último que llegó vino en nombre de la tribu Tonga, la más pequeña de la región. La tribu de mi padre quiere vivir a tu amparo. Que nada tema y que lo espere todo. Los Tongana eran más bien una familia amplia, presidida por Tongana, a quien también conocían como el viejo de la cabeza de nieve, y su mujer Pona. No tendrán jamás contacto con los blancos. Sí, padre. Nadie sabía el origen de los Tongana, pero sí el odio brutal que el jefe de la familia tenía hacia la gente de raza europea. La hija de Tongana se llamaba Cumandá y era muy hermosa. Además de haber nacido con la piel muy pálida, era una joven valiente y decidida, pero en los últimos meses se había puesto triste y taciturna. Eres culé, has tardado mucho en asomar. Su problema era que se había enamorado de Carlos, un joven blanco que había aparecido un día en la selva. ¿No ves cómo se ha hinchado el río? Desde entonces se veían en un lugar secreto, frente a sus dos árboles, y su amor fraternal y puro crecía sin cesar. Sabían que su relación era peligrosa y que sus costumbres eran distintas. No puedes tocarme, soy una de las vírgenes de la fiesta de las canoas. Perdón, no quise. Pero igual planeaba casarse una vez que hubiera pasado la gran fiesta de las canoas, un acontecimiento sin igual entre los indios de la zona. Después consentiré que me pongas el cinto de esposa. Oh sí, amor de mi alma. Carlos venía de Andoas, un pueblo indígena que había sido evangelizado por misioneros cristianos. Los indígenas záparos que vivían allí eran diferentes a los de los alrededores debido a su religión católica. Así iban las cosas cuando llegó el fatídico día. Fray Domingo de Orozco era el cura de Andoas. Esa mañana de diciembre estaba más triste que de costumbre. Pronto sería el aniversario de uno de los hechos más terribles que acontecieron, que cambiaron su vida. Cuando era joven, todavía, amó con delirio y pasión a la joven Carmen, con quien se casó en Riobamba en un día feliz. El matrimonio dio como fruto 5 hermosos niños y una pequeña. El hijo mayor era Carlos, quien estudiaba en Riobamba y a quien Domingo iba a visitar con frecuencia. Un día,
Al volver de Riobamba, Domingo se encontró con los indios de Columbia y Guamote. Se habían levantado y atacado las haciendas de los blancos. ¿Qué sucede? Se han levantado y han quemado todito. Orozco, a caballo, observa desde una colina que toda la llanura de Riobamba está envuelta en llamas. ¡Mi familia! La casa de la hacienda está totalmente destruida por el fuego. ¿Dónde están? ¡Habla! ¡Allí! ¡Allí! Los indios levantados iban quemando sin piedad la casa de la hacienda, con toda la familia Orozco adentro. ¡Carmen! ¡No! Domingo Orozco perdió el sentido ante la tragedia y no pudo ver el macabro final de la escena. El levantamiento había sido feroz. Lo habían provocado años de malos tratos de los blancos contra los indios. La historia del Tebún, uno de los líderes, era un ejemplo de ello. Por una falta leve, Orozco había vendido a los padres de Tubón a un obraje donde el látigo, las largas horas y el hambre los mataron. Desde entonces, Tubón albergó un terrible odio en su corazón. Durante su cautiverio, sin embargo, Tubón se enamoró de una joven. Tras algunos años, la mujer de Orozco trajo a esa joven como nodriza de su última hija, Julia. Tubón también regresó a la hacienda. 2 meses después, estalló la revuelta indígena. Fue el momento soñado para la venganza de Tubón. Tubón rescató a su querida de la casa en llamas y encerró a la familia Orozco en una habitación para que muriera quemada. No, por favor, no. El castigo contra los indígenas tardó un poco, pero fue brutal. Unos fueron masacrados, otros tuvieron que huir al oriente. Los líderes de la rebelión, entre ellos Tubón, fueron torturados y colgados. Nada ganaron los indios con su levantamiento. Orozco padeció una larga fiebre. Luego tomó los hábitos dominicos y se retiró a un claustro. Allí reflexionó largamente y examinó su vida. Yo soy el culpable. Como reparación a los indios, Orozco se dedicó a convertirlos al cristianismo, en el nombre del Padre. El único hijo de Orozco que se salvó de la masacre fue Carlos. Domingo no ahorró esfuerzos para pagarle su educación y hacerle de él un hombre de bien. Carlos era una persona sensible y espiritual, con alma de poeta, y siempre quiso una vida retirada. Por eso, tras terminar sus estudios, siguió a su padre hasta la reducción de Andoas, en el medio de la selva, donde pronto se hizo querer por los indios. Conduces la canoa como uno de nosotros, hermano. La fiesta de las canoas era un gran acontecimiento, en el que participaron todas las tribus de la zona. La llegada de la temida tribu de los Paloras al mando de Yaguarmaqui causó conmoción entre los záparos de Andoas. Carlos Orozco, a pesar del peligro, decidió participar en la fiesta y buscaba entre las canoas a su amada Cumandá. Ella no apareció sino por la noche, y sus noticias no eran buenas. Cumandá, Carlos, estamos en peligro. Cumandá contó a Carlos que alguien había quemado sus palmeras, que la de Carlos al menos todavía estaba en pie, pero que la suya estaba muerta. Era para ella un mal augurio. Sospecho que fue uno de mis hermanos. La fiesta de las canoas llegaba a su punto culminante en las celebraciones en el lago Chimano, donde se coronaba simbólicamente al nuevo jefe de la región. Yaguarmaqui, el poderoso jefe, apareció entre todos, listo para ser elegido. Mientras Carlos disfrutaba de la visión de su amada, su romance había sido descubierto por la familia de Cumandá. Era cierto, uno de sus hermanos había quemado las palmeras. Ese es el blanco al que vi con Cumandá. Debe morir, pero mátalo con disimulo. Ahora la vida de Carlos corría verdadero peligro. Pero manchar a estos 10 de sangre puede ser malo. Matar a un enemigo malo nunca es mal. Nunca es mal visto por los genios buenos. La fiesta, sin embargo, continuaba, y las vírgenes debían hacer ofrendas al gran jefe. Recibe, oh Curaca, las flores de la selva. Repleto de amor, Carlos quería al menos recoger uno de los pétalos arrojados por su amada. Pero el hermano de Cumandá aprovechó la oportunidad para fingir un accidente. Muy bien hecho, hijo mío.
Lo que nadie esperaba era la reacción de Kumandá. Su amor quedaba así a la vista para todos. En contacto de la Virgen de las Flores con un blanco podría ser considerado como un crimen. Mátenlos a los dos. El asunto fue llevado a oídos de Yaguarmaki, quien, complacido por las fiestas, pospuso su decisión. No dañemos esta fiesta, después decidiremos. Pero mientras la fiesta continuaba, Tongana y su hijo no dejaban de conspirar. Esta uña con veneno debe lavarse en el licor. Sí, padre. El hijo de Tongana se acercó a Carlos y fingió pedirle perdón por lo ocurrido. Le ofreció un poco de chicha de yuca envenenada, que Carlos aceptó. Este es el licor del juramento de la amistad. Seamos amigos y hermanos. Pero antes de que Carlos cayera en la trampa, intervino Kumandá, que así salvaba la vida de su amado por segunda vez. Yo beberé primero, no lo hagas. Sin saber qué hacer, Carlos se retiró a pensar al pie del río lejos de la fiesta. La ira del viejo Tongana estalló de nuevo contra Kumandá. Para él, ella lo había deshonrado y merecía la muerte. Mereces morir como los blancos. Mátame, no creas que me harás mal alguno. Los argumentos de Kumandá solo sirvieron para hacer que su castigo fuera peor. ¿Acaso matar a un desdichado es castigarle? Ven conmigo. La negativa de Kumandá hizo crecer el deseo del gran curaca, quien ordenó que Carlos fuera expulsado de la región y llevado de vuelta a su pueblo. Tongana, mi amigo, perdona a mi hija y tómala como esposa. Ella es mía, resista o no resista. Mi corazón siempre pertenecerá al blanco extranjero. A pesar de sus ruegos, el matrimonio estaba arreglado, pero eso no era lo peor de sus problemas para Kumandá. No se podrá saber quién lo mató, tomó precauciones. Su familia seguía intentando asesinar a Carlos. Eso hizo que Kumandá tomara una rápida decisión: salvar a Carlos sin importar las consecuencias, huir con él por la peligrosa selva. Kumandá llevaba en su corazón negros presagios. Nunca me separaré de ti. Fiemos en manos de Dios nuestra suerte. Sabía que la fuga era arriesgada y que pronto el poderoso Yaguarmaki los perseguiría. ¿Qué haría si nos separaran? Las circunstancias me lo dictarán. Ella estaba dispuesta a morir con tal de no volver a ver con Yaguarmaki. Carlos sentía su amor cada vez con mayor intensidad. Yo bebería el polvo blanco que siempre llevo conmigo. No, Kumandá, el Dios de los cristianos te castigará. Kumandá arrojó la perla al río. Carlos la miró con devoción. ¿Y dejarse matar también es malo? ¿Merezco yo un martirio? Llegaban al pie del río donde estaban algunas canoas. Se suben a una pequeña. Contigo no temo nada. Al amanecer, uno de los indios záparos de Andoa salió a buscar a Carlos para convencerlo de partir. No lo encontró, pero en cambio escuchó un lejano temblor en la tierra. ¡Gente viene! Los ataques por sorpresa entre las tribus amazónicas eran frecuentes, por lo que todos quienes estaban en el campamento se prepararon para una mortal batalla. Los enemigos ya no contaron con la ventaja de la sorpresa, pero igual aparecieron listos para la batalla. Gran curaca, nos atacan. Son logroños y moronas. La lucha fue feroz. Los atacantes eran las tribus del mando de Mayaraiga, el gran jefe al que Yaguarmaki no quiso aliarse. La batalla continuó hasta la noche y cada vez fue más salvaje. En medio de la batalla, Yaguarmaki llamó a su rival para una pelea de vida o muerte. Mayaraiga, quiero tu cabeza. Mayaraiga, un indio grande y bastante más joven que Yaguarmaki, se para frente a él, con lanza y escudo, listo para la pelea. Viejo indigno, te has vuelto cobarde como una raposa. Voy a mostrarte cómo se castiga la insolencia. El combate entre los dos jefes fue largo y sangriento, pero al final el viejo Yaguarmaki demostró por qué era el guerrero más temido de la región. La muerte de su líder aterrorizó a los invasores, quienes se retiraron a la selva. Este fue Mayaraiga, mi enemigo.
Más de 100 guerreros murieron en el combate y Yaguarmaki había sido herido. Nadie se había dado cuenta de que faltaba Kumandá y Carlos. Los genios han rechazado nuestras ofrendas. Un emisario de los vencidos llegó poco después para hablar con el gran jefe. Traigo paz. Habla. Devuélvenos, Señor, el cuerpo y la cabeza de nuestro líder. Puede llegarte el cuerpo, pero la cabeza nunca. Te propongo un canje. Hemos tomado una prisionera. ¿Una prisionera? Jugaban. Acepto el canje. Carlos y Kumandá habían sido sorprendidos por los indios de Mayaraiga, poco después de intentar su escape. Para Yaguarmaki estaba claro de quién era la culpa de la molestia de los genios. Ustedes han profanado los días sagrados. Luego, Tongana, con el cuerpo quemado, casi deforme por el fuego, acompañó a su esposa. Solo su sangre aplicará a los genios. No, solo nos queda Kumandá. Kumandá intentó salvar a Carlos, ofreciendo su vida. Carlos hizo lo mismo. No, señor, respete a la Virgen de las Flores. Sí, Curaca, castígueme solo a mí. Yaguarmaki estaba indeciso. Quería a Kumandá como esposa, pero no podía mostrarse débil frente a sus guerreros. La quiero a ella para mí. Finalmente el gran Curaca decidió sacrificarlos a ambos. En el último segundo, sin embargo, se le ocurrió la excusa perfecta para salvar a Kumandá. Él había prometido hacerla su esposa, y un gran jefe nunca traicionó una promesa. Deténganse, ella se salva. Tendrá que traspasar mis entrañas. Yaguarmaki iba a ordenar que los separaran a la fuerza, cuando intervino el záparo que lo había alertado sobre la llegada de Maraiga. Curaca, yo fui el que te alertó del peligro. Hiciste bien y te mereces un premio. No quiero armas ni mujeres, quiero la vida del blanco. Mátenlos, mátenlos. Así, Carlos tuvo que volver a su pueblo. Kumandá se quedó sola a merced de la voluntad del gran Curaca. Entretanto, Yaguarmaki ordenó que la boda con Kumandá se le celebrara cuanto antes, sin importar las graves heridas que Mayaraiga le había dejado. Es imposible morir al lado de una doncella. El destino para Kumandá, como su nueva esposa, era acompañar a Yaguarmaki si éste moría. Si el jefe muere, la más querida se irá con él. La ceremonia se realizó de acuerdo con las costumbres de los Paloras. Esta es la mujer que has escogido. Yaguarmaki le da una faja, un pendiente hecho de corteza vegetal y 3 como collares de colores. Toma, joven hermosa, que el Dios bueno te haga fecunda. Por la noche, Yaguarmaki, semi-inconsciente, fue colocado en su lecho y a su lado Kumandá. Antes de la medianoche y tras una dolorosa agonía, Yaguarmaki murió. La madre de Kumandá, quien velaba fuera de la choza, según la costumbre ancestral, aconsejó a Kumandá que huyera. Esta bolsa de piel de ardilla te cuidará. Así, Kumandá escapó con la esperanza de unirse a su amado en Andoas. La travesía por la selva fue un camino peligroso y largo, para así despistar a sus perseguidores. Casi sin fuerzas, Kumandá llegó al hogar de su familia, donde decidió descansar antes de continuar su huida. Su descanso fue corto, sin embargo, pues el ruido de unos pasos la despertó. Kumandá estaba segura de que sus perseguidores se acercaban. Corrió hacia el río, donde sorpresivamente encontró una canoa abandonada. ¿De quién sería? En Andoas, un par de días después, Fray Domingo estaba angustiado por Carlos, quien pocas horas después de su regreso había bajado al río para buscar a su amada. Ven a buscar a mi hijo. Los enviados volvieron poco después con un triste hallazgo. Hay una mujer adentro. Es la misma canoa en la que partió Carlos. Al mirar a Kumandá en el fondo de la canoa, Orozco palideció y se sorprendió como si hubiera visto un fantasma. No está muerta. Apenas se enteró de la desaparición de Carlos, Kumandá quiso ir a rescatarlo, pero Orozco se le impidió. Tengo que salvarlo. Nosotros lo buscaremos, tranquila. Esa misma tarde llegó un indio solitario y pidió hablar con Orozco. Era un enviado de Sinchirigra, el hijo y heredero de Yaguarmaki. Vengo a pedirte que nos devuelvas a Kumandá.
Hay mejores formas de honrar a los muertos. Y el enviado dio plazo a Orozco hasta el final de ese día. Si no aceptas, morirá el joven al que tenemos prisionero, mi hijo, o Comandá o su hijo. Tal era la terrible decisión que Domingo de Orozco debía tomar. Pidió consejos a sus amigos, para quienes la cuestión era muy clara. Salva a tu hijo y nuestro hermano. No tenemos derecho a impedir sus costumbres y sus leyes. Las impediremos con el derecho de la humanidad. Cuando supo que Carlos era prisionero, Comandá intentó convencer a sus guardias que le dejaran ir a entregarse a Sinchirígar. Déjame ir, no tengan lástima de mí. El curaca blanco dispondrá lo que convenga. Orozco, sin embargo, no podía sacrificar a la joven Comandá. En la iglesia esperó encontrar fuerzas para hallar una salida. Pero la indecisión de Orozco llevó a los záparas a tomar una decisión por él. ¿No querías salvar a Carlos? Tengo miedo, pero guíame por favor. Cuando Comandá volvió, Sinchirriaga la reprendió por su mal comportamiento y la sometió a la costumbre de los palores. La hija de Tongana tiene derecho a 3 peticiones antes de morir. Solo voy a querer una cosa. Comandá pidió ver por última vez a Carlos. Sinchirriaga, conforme a la costumbre de su pueblo, no tuvo más remedio que aceptar. Amado blanco mío, Comandá de mi alma. Yo también moriré, Comandá. No, vive para tu padre. Comandá se quita la bolsita de piel de ardilla de su cuello y se la pone a Carlos. Esta es la prenda del amor y de la muerte. Adiós, Comandá. A la mañana siguiente, Orozco fue a buscar a Comandá, decidido a no aceptar el canje propuesto por los palores. ¿Dónde está Comandá? Los hechizó y huyó. Orozco ordenó hacer el viaje hacia la tierra de los paloras, a pesar de que el río estaba crecido por la tormenta de la noche anterior. Orozco sintió mucho gozo al encontrar vivo a su hijo. Pona y Tongana habían sido atados por los paloras como castigo por ser los padres de Comandá. Es una locura. Tengo que salvarla. Orozco no iba a permitir jamás que Carlos pusiera de nuevo su vida en peligro. Esta es la última reliquia que me dejó. ¿Qué hacen? No abran esa bolsa. Orozco abre la bolsa y mira adentro y se queda boquiabierto. Mi Carmen, es Comandá. El parecido de Comandá con la difunta mujer de Orozco era sorprendente, tanto que el pobre sacerdote perdió el conocimiento. Al volver en sí, exigió una explicación a Puna, quien accedió a contar la verdad. Cuando se levantaron los indios de Columbe y Guamote, Puna reveló que ella era la nodriza de Julia, la menor de los hijos de Orozco, y que la salvó de las llamas en el último instante. También contó que Tubón no murió cuando fue colgado, pues la cuerda se rompió. Con Tubón y la pequeña Julia huyeron a la selva, donde adoptaron nombres indígenas, Pona, Tongana y Comandá. La revelación llenó a los hombres de gozo, pero también de urgencia. Comandá es mi hija, Julia, hermana mía, por eso mi amor era tan puro. Orozco, decidió ir a exigir a los paloras que devolvieran a su hija, sin importar las consecuencias. Incluso envió un emisario a avisar a los andoas que se preparaban para la guerra. Tal vez podamos llegar a tiempo. Pero entonces, un hecho inesperado puso a prueba las convicciones de Orozco. Mi esposo se muere. Tubón agonizaba. El deber del sacerdote era estar a su lado y perdonarle sus pecados. ¿Debemos partir ya? ¿Y dejar de que éste pierda su alma? Tubón seguía odiando a los blancos, a quienes culpaba de todos los males caídos sobre su raza. Quítate de mi presencia, hermano, estás perdonado, pero perdóname a mí también. Carlos, muy bravo, habla a Orozco, mientras éste sigue al lado de Tubón. Tu caridad para un salvaje mata a tu hija. El buen Dios exige arrepentimiento. Finalmente, antes de morir, Orozco consiguió el arrepentimiento de Tubón y al mismo tiempo perdonó al hombre que le había arruinado su vida. Tubón, ya estás con Dios. Pero las horas con Tubón fueron horas perdidas para Comandá. Además, la selva y la lluvia conspiraron en contra de la salvación de la joven.
Padre e hijo intentaban abrir puerta la trancada de una choza grande en un campo abierto y circular, con rastros de fuego y todavía restos humeantes. Orozco y Carlos observaban horrorizados la escena, el cuerpo momificado de Yaguarmaqui rodeado de armas y de cabezas disecadas, y al lado el cuerpo de Cumandá, pálido y sin vida. Todo ha terminado, hasta la esperanza, muerta. Estas fueron las últimas lágrimas de Domingo Orozco, mientras Carlos no pudo soportar tal dolor. Dios mío, llévame de este mundo. Pocos meses después, Carlos durmió el sueño de la eterna paz, junto a su adorada Cumandá. El padre Domingo volvió a Quito y siguió su triste vida de dolor y de penitencia. La historia de este santo misionero nunca fue olvidada por los záparos de Andoas. Fin. Pues bueno, ha sido una historia bastante emocionante, creo yo. Bastante interesante también, Cumandá, me acuerdo. Que este también fue una de las primeras novelas ecuatorianas que leí. Obviamente esta adaptación que es de Libreza, ¿no? Que es una adaptación un poco más corta porque si leyéramos realmente Cumandá en su totalidad, creo que ni 3-4 videos darían suficiente. Pero bueno, hablando de la historia que nos cuenta Juan León Mera aquí en esta novela, me parece muy interesante, ¿no? Nos hace mirar cómo eran o cómo son más bien las culturas indígenas no contactadas, las que se encuentran en las más entrañas de la selva, por decirlo así. Es un mundo desconocido totalmente para nosotros, ¿no? Nosotros nos regimos por diferentes leyes, ya ni siquiera por la religión ya en estos últimos tiempos, sino por simplemente leyes morales que se van creando alrededor del tiempo. Pero en cambio, en culturas así, sigue existiendo esa vida, ¿no? La vida de la supervivencia, ¿no? Donde el más fuerte siempre es el que domina, el más fuerte es el que habla, el más fuerte es el que toma las decisiones, entre muchas otras cosas, ¿no? Cosas que también ya se la ha vivido ya en el pasado, pero como dije, ahora nos regimos por diferentes éticas y por diferentes morales. Me parece muy curioso esta historia de Cumandá. Justo ese giro argumental que nos da la historia al final, de que Cumandá termina siendo la hermana de Carlos y la hija de Orozco, ¿no? Y que en realidad ella no murió en ese incendio. Siento que también esta historia nos retrata un poco de la brutalidad que puede llegar a tener el ser humano en esos momentos de odio, ¿no? Pero aquí nos muestra que Orozco, a pesar de todo ese odio y esa soledad y tristeza que él sentía por la muerte de su familia a causa de Tubón, a pesar de eso él perdona, así regido obviamente bajo sus pensamientos, sus conceptos cristianos. Él perdona a Tubón y de hecho le perdonó la vida a Tubón y por eso no tuvo tiempo para salvar a su hija, ¿no? Julia o Cumandá. Entonces esto también nos muestra un poco de la moralidad y del poder que puede tener una religión, una ideología o una creencia sobre una persona. A veces las ideologías son más fuertes que los lazos personales que tenemos, ¿no? Lazos familiares, lazos de amistad, lazos amorosos, lo que sea. Una ideología puede llegar a cambiar totalmente el panorama de nuestro círculo social. Eso es una reflexión también que me da el libro. Otra reflexión también que me da es el tema de la cultura, ¿no? Por ejemplo, en esta tribu, y creo que sigue siendo bastante común en las tribus no contactadas, ¿no? Las que casi no conocemos. Es esto de la reducción de las cabezas, ¿no? Ustedes lastimosamente no pueden ver todas las imágenes, pero hay muchas imágenes en este cuento que nos muestran así como el líder Yaguarmaqui tiene alrededor de unas 10 cabezas en su altar. Y por eso era el líder más fuerte. Todas esas cabezas vienen a representar los líderes a los cuales él venció para tener el control de todo el territorio.
Todo dato curioso también es ese tema de la veneración a Yaguarmaki en el río, esa fiesta de las canoas, ¿no? En sí, ellos definen a sus dioses como los genios, ¿no? Y es otro dato curioso también. Pero prácticamente no es que veneran a sus dioses, ¿no? Sino veneran a Yaguarmaki. Esto viene a representarse como que Yaguarmaki es la representación de los genios de la tierra. Aunque también pueden jugarle en su contra, como bien fue el estallido de ese combate brutal que tuvieron y por culpa de ese combate terminaría muriendo Yaguarmaki. Pues en conclusión, creo que este es una historia muy interesante, una historia que merece ser escuchada, leída, analizada también. Uno de los grandes clásicos, como dije al inicio, de la literatura ecuatoriana, y que nos muestra algo, una realidad prácticamente que pudo haber sucedido muchos años atrás, ¿no? Y sí, creo que ha sido uno de los libros que más me ha marcado a mí. Espero que ustedes también esta narración les haya marcado o por lo menos les haya gustado. Y si es así, dejen un like, comenten por favor, suscríbanse al canal de Voces Subversivas, que pronto va a venir mucho más contenido de mi parte y de todos mis compañeros. Y también agradecerles por todo el apoyo que nos han dado. Muchas gracias por todo lo que nos han hecho, de todo el apoyo que hemos recibido, no solo en este canal, también en el canal de Matices, especialmente en ese, más bien diría yo, donde hemos ya sumado una buena cantidad de comunidad y de vistas. Así que solo quiero decirles muchas gracias y espero que estén disfrutando todo lo que está aquí y todo lo que está por venir. Así que eso ha sido este tercer episodio ya de este especial de novelas ecuatorianas, Cumandá, de Juan León Mera, por Mateo Casa.